Amén. Esta mañana queremos seguir viendo el estudio, lo que nos enseñan los profetas menores en los tiempos del fin. Hemos estado viendo o tocando el mensaje de los tiempos del fin con lo que cada uno de los profetas menores nos habla. Ya vimos a los profetas Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Y en esta mañana veremos lo que el Señor tiene para nosotros al tocar el libro del profeta Nahum. Lo primero que vemos en el libro del profeta Nahum, hermanos, es una profecía para Nínive. Y Nínive es la capital de Asiria. Y queremos ver algo ahí. Tal vez el Señor tiene algo para los hijos y para los padres. Y uno puede decir, pero Nínive. Yo creo que Nínive lo conocemos por el profeta Jonás, ¿verdad? Y ya lo estudiamos, ya lo vimos. Pero hay otras cosas. Y Nahum nos enseña algo sobre Nínive. Veamos un poco del origen de este país asirio y principalmente de su capital, o sea, Nínive. Empecemos desde el fin del diluvio y el principio de una nueva era con Noé. ¿De dónde viene Nínive? Ahí lo vamos a encontrar. Los tres hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet, tres varones. Encontramos aquí al hijo más joven de Noé, el menor, Cam, el cual es Canaán, dice el Señor. Él fue maldecido por su padre. Qué cosa más triste, hermanos, que ese muchacho haya recibido una maldición. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 9, versos 20 al 25. Amén. Génesis 9, 20 al 25 dice así: Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Noé no maldijo a su hijo, maldijo el fruto de su hijo. Lo que él iba a hacer, lo que él iba a dar a luz, fue maldecido, hermanos. Todos los padres, en algún momento de la vida, podemos cometer errores o experimentar algún desliz, pero lo que vemos aquí es que los hijos nunca deben faltarle el respeto a sus padres, ni juzgarlos, o menos aún burlarse de ellos por algún error o falla. La Escritura nos muestra aquí que su hijo menor Cam
no solo no tuvo temor de ver la desnudez de su padre, sino que salió a contarle a sus hermanos de la condición en que se encontraba su padre, hermanos. Eso es grave. Vemos también que sus dos hermanos mayores, con temor, pusieron la ropa de su padre, hermanos, en la espalda y caminaron hacia atrás para cubrir a su padre, teniendo vuelto su rostro, y fueron fieles al contarle a su padre lo que su hijo menor, Cam, le había hecho. Cam recibe la maldición de su padre, pues al verlo reveló la maldad de su corazón. Y adentro, muy adentro en su corazón había inmoralidad. Y aparte de eso, vemos que la Escritura muestra a Cam contando a sus hermanos. Eso es triste, hermano, lo más seguro con burla o menosprecio. Eso nos habla del chisme. En vez de cubrirlo y guardar a su padre, no contarle a nadie las fallas de su padre. Este Cam fue el padre, hermanos, de Canaán. Esto es bien tremendo. De su linaje vino Nimrod. Nimrod, dice la Escritura, que fue el primer poderoso de la tierra, y su reino fue Babel. Fíjese qué tremendo. ¿Se recuerda Babel? Confusión, ¿verdad? Confusión. De ahí, de sus descendientes salen para Asiria y edifica la capital, o sea, Nínive, la cual era ciudad grande, dice. Nos indica el libro de Génesis, todo eso lo pueden leer, 9 y 10 de Génesis en sus casas, que de sus entrañas de Cam vinieron los filisteos, hermanos, y todas las familias de los cananeos, y siguieron en dirección, dice, de Sodoma y Gomorra. O sea, Cam es el fundador de todas esas ciudades, hermanos. Dice el verso 20 del capítulo 10 de Génesis. Génesis 10, verso 20. Dice: estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Ahora que ya sabemos que Nínive viene del linaje de Cam, como toda su descendencia fueron enemigos de las descendencias de sus hermanos, principalmente de Sem. Él era el hermano mayor, Sem, de donde por su descendencia viene Abraham. Mire, hermano, increíble, ¿no? Como todos sabemos de Abraham, que después fue Abraham, Dios le cambia el nombre más adelante, viene el pueblo escogido de Dios: Abraham, Isaac y Jacob. Esaú era hermano de Jacob, pero Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Es bíblico, hermanos. Y de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. Israel era Jacob, y después de ser libertados 430 años después por Moisés y conducidos por el desierto, fueron guiados por Josué a conquistar, ¿qué? Canaán, hermanos. ¿Descendientes de quién eran? De Cam. Todas esas tribus perversas, malvadas, que toda su perversión y maldad había subido ya a los cielos, como le pasó a Sodoma y a Gomorra, hermanos, tenían que ser destruidas.
Y hermanos, ellos han sido los eternos enemigos de Israel desde el principio hasta ahora. Actualmente sabemos que los palestinos de hoy son los filisteos de antes. Podemos ver lo que Nínive, o sea, los asirios, han tratado de destruir a Israel desde siempre, hermanos. Por ejemplo, nos recordamos del rey asirio Sennacherib, que quiso conquistar Jerusalén en los tiempos de uno de los reyes más bendecidos que tuvo Israel, Ezequías. Cuando al escuchar las amenazas de muerte, destrucción y esclavitud que los ninivitas traían para el pueblo de Israel como asirios, fueron a consultar al profeta Isaías. ¿Se recuerda, hermanos, ese pasaje? Y Isaías le dio profecía de vida y bendición a Ezequías. Y le dijo que los asirios, o sea, los ninivitas, no conquistarían la ciudad. Y más adelante vemos cómo un ángel de Jehová mató a más de 185,000 soldados en una noche. ¿Se recuerda? Cómo los ninivitas o los asirios se burlaban de Israel. Decían, ¿ustedes creen que no vamos a entrar? Ningún reino ha podido. ¿Dónde están los dioses? Y mencionaba los dioses, ¿se recuerda? Las ciudades, los países que habían sido conquistados. Que no les engañe Ezequías. Van a ser conquistados. Y ellos estaban en grande angustia, en hambre, estaban sitiados, no había comida, pasaron cosas horribles, horribles ahí, hermanos. Pero el profeta Isaías dio palabra de vida, hermanos. En una noche, solo un ángel de Jehová, uno, hermanos. Dice Jesús que él pudo haber pedido legiones de ángeles. Solo un ángel mató a 185,000 guerreros dispuestos a matar mujeres, niños, hombres, en una noche. Ese es el poder de Dios, hermanos. Con razón vemos tan molesto a Jonás, ¿verdad? Pues era una nación perversa y malvada. Pero, hermanos, siempre vemos que Dios es misericordioso y siempre da lugar al arrepentimiento, hermanos. Siempre. Acompáñenme a Nahum. Abramos este pequeño libro, Nahum. Amén, hermanos. Miqueas, Nahum. No me diga que su Biblia no tiene Nahum. Sí está, por ahí lo tiene escondidito. ¿Ya lo encontró, hermanos? Amén. Nahum capítulo 1, verso 2. Dice la palabra: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Mire lo que está diciendo aquí el Señor. Él lo dice. Jehová es celoso y vengador. Él se llena de indignación. Indignación quiere decir un gran enfado que le produce a algún enemigo. Él estaba indignado. Él se venga de sus enemigos y siempre está enojado para con sus enemigos. ¿Cómo es eso? Pero si Dios es amor. Ay, Señor, ayúdanos. Solo nuestro Dios y Señor tiene la capacidad divina de guardar el enojo divino con sus enemigos y manejar la venganza divina. Solo Él, hermanos, miren, debemos de entender
nos debe de quedar claro que el ser humano, el hombre y la mujer, no tenemos la capacidad de guardar enojo. Nosotros no podemos, hermanos. Lo que sucede es que el enojo en la vida del hombre y la mujer, si tú lo alimentas, si mueves la leña, el fuego del enojo en tu alma, eso se vuelve rencor en el corazón del hombre y la mujer. Ese rencor da a luz enemistades y deseo de vengarse. Y eso traerá consecuencias para tu vida. Y son consecuencias de muerte. Tanto emocionales, tu alma, como espirituales, tu espíritu, y físicos, tu cuerpo. Por eso Dios dice, mía es la venganza. Solo mía, ustedes no pueden. Si tú quieres vengarte, vas a morir. No puedes soportarlo. ¿Sabe cómo es eso, hermano? ¿Usted ha visto a su niño pequeño de 5 añitos, 4 añitos, 6 añitos, que se acerca y te dice, papito, mamita, yo veo que ustedes están preocupados, no hay dinero, papito, no tenés para la comidita? ¿No les ha pasado eso? ¿Qué dice usted como padre? No, hijito, estamos bien. Y usted sabe que no tiene ni qué poner comida en la noche. Ya no hay. Pero ¿sabe qué? Usted puede llevar esa carga, un niño no. ¿Me entiende, hermano? El niño no tiene la capacidad de llevar esa carga de angustia y aflicción. Los padres sí. Usted va a hacer lo posible por conseguir un pan para dárselo a su hijo, aunque usted no coma. Amén. Usted me entiende, hermano. Los papás me entienden. Dios es así. Mía es la venganza, no de ustedes. Ustedes no tienen la capacidad, van a morir. Amén, hermano. Por favor, acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 30. Hebreos 10, verso 30, dice la palabra: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ahora leamos, hermanos, el verso 3 de Nahum 1. Volvamos a Nahum, capítulo 1, y veamos el verso 3. No se preocupe, no vamos a ver verso por verso. No nos daría tiempo, ¿verdad? Nos llevaría muchos meses ver escatológicamente un libro. Nahum, capítulo 1, verso 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Hermanos, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Él nos ama, hermanos. No entendemos el amor de Dios, pero así como su amor es divino, su justicia es divina. Él es justo y va a dar el pago a quien lo merece si no hay arrepentimiento. Números 14, verso 18, encontramos este bello pasaje también. Números 14, 18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión,
aunque de ningún modo, dice la Escritura, tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, hasta la tercera y cuarta generación. Cuando el Señor nos dice que es tardo para la ira, es que refleja su paciencia divina. Él se acuerda que solo somos polvo y que toda nuestra vida es como la neblina de la mañana, que rápido se disipa, ¿verdad, hermanos? Por eso es grande en misericordia. Hermanos, pero sus atributos divinos, ya estudiamos los atributos divinos. Sé que muchas iglesias jamás han oído los atributos de Dios, ni entienden los atributos de Dios. Pero ya vimos los atributos divinos y entendemos que no pueden contradecirse. Ni uno de los atributos divinos deja sin lugar el otro. Él es el juez justo que no dejará sin castigo la maldad. Por eso dice la Escritura que no tendrá por inocente al culpable. Amén, hermanos. Ahora, Él es Dios y su naturaleza divina se define en su bondad, en su paciencia, en su amor, en su misericordia. Él conoce a los que creen en Él, a los que confían en Él. Miren, hermanos, Nahum nos habla de eso también. Verso 7 del capítulo 1 de Nahum. Amén. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Amén, hermanos. Mire qué verso más bello. Hermanos amados, una pregunta o dos. ¿Confiamos en el Señor? ¿De verdad, hermano? Y a veces le digo a los chiquitines, ¿te estás portando bien? Y me dicen los bebitos, sí, de verdad. Y ya se ríen, ¿no? Hermanos, ¿de verdad confiamos en el Señor? Oh, hermanos amados, si entendiéramos la belleza del reposo de Dios, el poder descansar en Él, es que eso es confianza. Confianza totalmente en que Él hará. Se recuerda de aquella anécdota, es ya muy vieja, yo creo que todos la sabemos, pero tal vez más de alguien no la ha oído, del niñito que su papá era bombero. ¿Se recuerda? ¿Se recuerdan de esa anécdota? Están todos los niñitos en la escuela estudiando. En eso una alarma de incendio y se está quemando la escuela y todos los niños están gritando y asustados, pero hay un niñito que está sentado en su escritorio, tranquilo. Y los niñitos le dicen, ¿no ves que se está quemando la escuela? ¿Cómo vamos a salir? Vamos a morir. Y el niñito le dijo, no porque mi papito es bombero y él viene a rescatarme. Qué reposo el de ese niño, ¿verdad? Qué confianza. Mi papito es bombero, ahorita viene a salvarme. Si viviéramos así como creyentes, hermanos. ¿Verdad que ha habido días que no hay para comer? No hay comidita. Y como padres andamos en la calle pidiéndole, Señor, dame un trabajito, algo para que pueda llevarle pan a mis hijos. Y está aquel nudo, hermano.
Todos hemos pasado, en algún momento de nuestra vida hemos pasado pobreza, situaciones difíciles. Y hubo comida, hermano. Y tal ni usted la consiguió, pero Él sí. Él no nos ha desamparado. Amén, hermanos. Ahora, si de verdad estás confiando en el Señor, Él nos pregunta, ¿por qué no me obedeces? ¿Crees en mí? ¿Confías en mí? ¿Y por qué me desobedeces? Por eso es vital que los padres corrijan con la disciplina bíblica y sean fieles. Que de verdad amen a sus hijos para corregirlos en amor, para que aborrezcan la rebelión y la desobediencia. La Escritura dice que el padre que no corrige a sus hijos los aborrece. Un padre que ama no tolera la rebelión ni la desobediencia. Señor, ayúdanos. Dice el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 46. Lucas 6, 46. Dice la Escritura: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Se recuerda el pasaje? Es muy precioso. Le compararé, dice, al hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vino tempestades, lluvias, fuerte viento, y su casa no cayó. Pero el hombre que escucha y no hace, le compararé a aquel que edificó sobre la tierra, sobre la arena, y vinieron vientos, lluvias y tempestades, y su casa cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Señor, háblanos esta mañana. Hermanos amados, el obedecer es clave para vivir en el reposo de Dios, para vivir confiando en el Señor. Y no nos referimos a guardar un rito, ni de guardar un día de la semana. Es de reposar de nuestras propias obras cada día. El Señor es claro. Es lo que el Espíritu de Dios nos habla en Hebreos capítulo 4, versos 10 y 11. Por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 4, versos 10 y 11. Dice la Escritura: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, si no entramos en el reposo divino, el de dejar de hacer nuestras propias obras, o sea, el de estar viviendo a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, es una referencia de que no estamos confiando totalmente en Él y estamos cayendo en desobediencia. Que no les suceda como a muchos les ha sucedido y a otros tristemente les sucederá, que en el día de su venida el Señor les diga: apartaos de mí, hacedores de maldad.
Y son aquellos que le dijeron: pero Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre. No predicabas, no estábamos ahí, escuchábamos la palabra, te adorábamos. Y el Señor les dice: no os conozco, hacedores de maldad. Que en el griego quiere decir hombres sin ley. O sea, siguen viviendo bajo sus propias obras, bajo sus propias normas de vida y sus propias ideas. Hombres sin ley, no os conozco. Así les dirá el Señor: no os conozco. Que el Señor nos libre, ¿verdad, hermanos? Que nos sometamos al Señor. También algo muy importante en el hilo precioso de las Sagradas Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, ¿verdad, hermanos? Aquí encontramos en Nahum un pasaje como que no aplicara, ¿verdad, hermanos?, al juicio de Nínive. Pero vemos que ellos tuvieron su oportunidad con el profeta Jonás. Ya lo estudiamos. Y se les compartió el juicio para arrepentimiento. Se les dio advertencia. Viene el juicio divino. Y que desde el rey hasta el siervo se arrepintieron. Pero vemos en Nahum capítulo 1, verso 15a, o sea, la primera parte del verso 15. Dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Qué verso más bello, hermanos. Este hermoso mensaje que nos habla a cada uno de todos los que estamos aquí, lo encontramos también en Isaías capítulo 52 verso 7. Miren ese hilo precioso de la palabra, hermanos. Isaías 52, 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Gloria a Dios. Eso no es solo para el pastor, para el evangelista de la iglesia, no, hermano. Cada uno de usted ante el Señor va a dar cuentas. Y Él va a decir: ¿cuántos le compartiste mi palabra? ¿Cuántos? Ay, no, es que ese era trabajo del pastor. Usted no va a poder decir eso, hermano. Tú tienes la presencia divina en tu corazón. Has nacido de nuevo, tienes a Cristo. Y ese es un tesoro que hay que compartirlo. O no tienes carga. No hay compasión de tantos perdidos. Hermano, aprovechemos cada momento para compartir a Cristo. Entendemos que Sión es la iglesia. Es el mensaje de Jesucristo a los perdidos. El mensaje del evangelio. El mensaje de las buenas nuevas. Para que los perdidos conozcan la paz. Pero no la paz que habla esa doctrina falsa de paz, poder y prosperidad. Hermanos, es esa paz que el mundo no conoce. Esa paz que se manifiesta y que se experimenta en medio de las angustias y aflicciones. Cuando estábamos angustiados y afligidos por un problema, vamos al pie de la cruz. ¿Usted me entiende, hermano? Y nos arrodillamos y buscamos, y Él viene, hermanos. Él viene y nos da esa
paz en medio de las angustias. Qué misericordioso es nuestro Dios, hermanos. Yo espero que haya una carga en tu vida por los perdidos y que estés intercediendo por lo menos por alguien. Que lleves una carga de amor y en el momento que el Señor te indique y te guíe, comparta las buenas nuevas de salvación. Amén. Tengo una persona. Si tienes más, qué lindo, ¿va? Pero tal vez hay una donde no quiere nada con Dios, no quiere oír nada, y tú le amas. Entonces, no lo sueltes. Señor, tú te acercaste a mí, yo estaba perdido, sin esperanza. Nadie pensaba que yo iba a ser alguien en la vida, que yo iba a morir en cualquier momento, pero tú tuviste misericordia de mí. Alguien estuvo intercediendo por mí, Señor. Bendice a esa persona. Bendícelo. Amén, hermano. Para terminar, vemos el fin de Nínive. Acompáñenme a Nahum, capítulo 3, verso 1. Nahum 3, verso 1, dice la Escritura: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Dice la Escritura que los ninivitas eran llenos de mentiras, de rapiña y pillaje. Entendemos por rapiña al robo o saqueo con violencia. Eso es rapiña, hermano. Y pillaje en sí es hurto. O sea que Nínive era una nación que hurtaba, saqueaba, robaba con violencia, y todos eran mentirosos, hermanos. Más adelante vemos otras descripciones de Nínive, pues dice que era una nación inmoral y que era maestra en hechicerías. Fíjese, hermano. Entendemos por hechicerías al conjunto de ritos, conocimientos y poderes espirituales de las tinieblas con las que pretenden hacer daño. Si usted busca en el diccionario, va a encontrar que dice que pretenden hacer cosas buenas y cosas malas. Eso no es así. Eso no es así. Todo lo que proviene del diablo es muerte y es malo. En una persona en donde reina o gobierna el robo y la mentira, tarde o temprano se hundirá más en la inmoralidad, quedará atado de tal manera que no habrá esperanza. No puede liberarse, hermanos. Es espantoso. El espíritu de inmoralidad, dice nuestro pastor general, que es peor que las drogas, hermanos, que la cocaína. Esas drogas espantosas que agarran a una persona, a un joven, una señorita, un hombre, una mujer, y lo consumen. En una ocasión vi una publicidad del gobierno hace muchos años, no de este lamentablemente, que había un cuadro, hermanos, un póster grande donde estaba la foto de un joven sano, limpio, que empezó a consumir drogas, y se va viendo la foto, cada cuadro del cambio físico.
que va teniendo solo en su rostro. Todo se refleja en su cuerpo, pero en su rostro. La foto, hermanos, hasta una persona calavérica, ya a punto de morir, deformado, y era el mismo joven, un hombre joven, un rostro, hasta terminar. Eso hace la droga. La inmoralidad es una atadura igual de espantosa y fuerte. Señor, líbranos de la inmoralidad. Algunos están jugando con la inmoralidad y eso les va a traer la muerte. Señor, ayúdanos. Nunca debemos de olvidar, hermanos, que Él está en nosotros. Es mayor del que está en este mundo. Usted no tiene que tenerle miedo a las hechicerías, hermanos, a los trabajos. Esos trabajos son... Acompáñenme pues a Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, dice así. Como lo deberé, ¿verdad, hermanos? Viendo si es cierto. Quiero ver si así dice la Biblia. ¿Se recuerdan, hermanos, de hermano pastor muy lindo, amigo de nosotros, de la misión, que nos comentaba que él estaba en un teatro grandísimo, en una campaña evangelística, y estaba ahí un predicador y decía en Amós 3:2, dice que se te arrepientas porque vas a morir. Y el hermano, Amós 3, eso no dice Amós 3:2. Y dice en Hechos 5:13. Así, hermano. Y toda la gente, wow. Y que de memoria sabe la Biblia. Decía. Pero el hermano buscaba en su Biblia y no, ni un verso, hermano. Ni un verso. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Cuando Pablo fue con los de Berea, ellos eran más nobles, dice la Biblia, y verificaban en las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era cierto. Interesante, ¿verdad? Primera de Juan 4:4 dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, los espíritus de las tinieblas no pueden hacerte ningún daño si estamos en Cristo Jesús. Él es nuestro Señor y Dios. Dios ha puesto un vallado, hermanos, sobre la vida de cada uno de todos nosotros, sus hijos. Y ningún hechizo, ninguna maldición, ningún trabajo de tipo espiritual de las huestes caídas del diablo podrán hacerte ningún daño, porque mayor es Cristo que está en ti del que está en el mundo. Amén, hermano, ¿lo cree? Es bien importante, hermanos. También, para terminar, algo que tenían los ninivitas, dice, es que multiplicaron sus mercaderes. Tristemente, hermanos, el dinero es un dios para casi todos los hombres y mujeres sobre toda la tierra. El trabajo se vuelve lo más importante en la vida. Esto es un grave error y muchos creyentes caen en esa trampa. El Señor nos habla constantemente que trabajemos con nuestras manos para no tener necesidad de nada y estar tranquilos, confiados. Recordemos este hermoso pasaje de las Sagradas Escrituras. Acompáñenme por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 11 y 12.
Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12. Dice la palabra de Dios: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Trabajando con nuestras manos. Mire, hermano, yo respeto y admiro a los siervos de Dios que se dedican las 24 horas, 7 días al servicio de Dios. Yo los honro, no los juzgo, es un privilegio, una bendición. Pero ustedes saben, nosotros tenemos el ministerio de Pablo, del apóstol Pablo, y hacemos carpas. Amén. Nosotros trabajamos, por eso Pablo podía decirle como de la manera que os hemos mandado y como se los hemos demostrado, cómo se trabaja, cómo se vive, cómo se sostiene. Eso es clave, hermanos, trabajemos, pero no que vivamos para trabajar. El trabajo es para que uno viva bien y tenga lo que uno necesite, pero no debemos vivir para trabajar. La mayoría de personas trabajan y siguen trabajando. ¿Y dónde está el fruto, hermanos? Sus matrimonios distanciados, heridos, fríos. Sus hijos tristes, solos y abandonados. Y sus bienes también abandonados, arruinándose. ¿Por qué? Porque todo se corroe, se enmohece, se deteriora. Los carros se arruinan, se abollan, se despintan. Una vez les comenté, vi a un par de jovencitos allá en la capital. Llegó con un carro último modelo, bonito el carro. Se bajó el muchacho y el joven le dice: ¡hala, qué lindo tu carro! Sí, pues gracias. Ahí compré mi carro. Si lo más, mi hermano, ahora con 2,000 quetzales usted tiene un carro último modelo, solo que no es suyo, es de la empresa. Tiene que pagarlo 5 años. Y no saben muchos que en un ratito le ponen una pistola y se fue el carro. Y usted sí tiene que pagar los 2,000 quetzales por 5 años. O va con su carro que lo pule y lo limpia todas las mañanas y en un ratito al día siguiente un gran rayón, ¿verdad? Que una persona muy amorosa y con un corazón dulce le pasó haciendo porque le corroe la envidia, ¿verdad? ¿Y qué hace usted con su carro nuevo, con un gran rayón? Así se le hace el hígado, ¿eh? No, hermano, hombre, mejor si hay un rayón, déjelo ahí. Si se lo abollaron, déjelo. No lleve a su corazón las cosas materiales. Todo se arruina, hermano. Y no hay peor inversión que un carro. Usted compra un carro último modelo, lo saca de la agencia y ya vale 20% menos. Así es. Ay, Señor, ¿qué es lo valioso, hermanos? Es la familia, la relación bella y hermosa entre los esposos, su comunicación, sus risas, su unidad, su compañerismo y la bendición, hermanos, de disfrutar a los hijos, verlos crecer, atenderlos, cuidarlos, guiarlos, amarlos, oírlos, reírse con ellos, jugar y dedicarles tiempo de calidad. Ese es el verdadero tesoro. Hermano, tienes que elegir. ¿Qué quieres? ¿Trabajo y dinero?
o tranquilidad, el reposo de Dios en tu vida, teniendo lo que se necesita y disfrutando de tu familia. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? ¿Qué quiero? ¿Qué tan difícil es, hermanos? Que el Señor nos ayude, que entendamos que después que Nínive recibió el mensaje del juicio y que había oportunidad del arrepentimiento, aunque en el tiempo de Jonás se arrepintieron, bien pronto lo olvidaron y siguieron robando, mintiendo, viviendo en inmoralidad y en hechicerías y amando el dinero y las riquezas. En los tiempos del fin en los que estamos viviendo, esta nación dejará de existir. Pongámonos de pies, mis amados hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude en esta hora del mal que viene sobre este mundo entero.